En esta clase el día de hoy vamos a hablar de much o many. ¿Cuál es la diferencia? Porque con frecuencia confundimos estos dos términos, pero hoy nos va a quedar claro cómo utilizarlos. Much o many lo utilizamos cuando estamos hablando de una cantidad grande de algo. Entonces vamos a necesitar ya sea much or many. En español, much significa mucho o mucha y many significa muchos o muchas. Vamos a usar much. ¿En qué casos? Vamos a usar much con sustantivos no contables. ¿Qué quiere decir eso? Que mi sustantivo va a estar en singular. Acuérdense, es más fácil distinguirlo de esta manera. Muchos libros de gramática nos explican los términos contable o no contable, pero a veces eso resulta un poquito confuso distinguir la diferencia entre los contables o los no contables, pero estos términos que vamos a utilizar el día de hoy son un poco más sencillos. Aquí vamos a utilizar, si mi sustantivo es singular, entonces voy a usar much, y si mi sustantivo es plural, entonces voy a utilizar many. Veamos ejemplos de sustantivos singulares. Air, money, salt, rain, love, coffee. Entonces vamos a decir much air, much money, much salt, much love, much coffee. Otro dato importante que tenemos que saber es que vamos a utilizar much usualmente con oraciones negativas o interrogativas. Realmente no se utiliza mucho con las oraciones afirmativas o positivas porque se escucha un poquito formal. Entonces los vemos con más frecuencia en oraciones negativas y preguntas. Veamos estos ejemplos. I don't have much money. Do you have much homework? Veamos ahora el caso de many. Vamos a utilizar many con sustantivos contables, es decir, si mi sustantivo está en plural, como dijimos, creo que esta es una manera más fácil de distinguir estos contables de incontables. Si mi sustantivo está en plural, y recordemos una vez más, estamos hablando de cantidades grandes de algo. Entonces, vamos a ver sustantivos como hours, cups, books, pens, days, birds. Entonces podemos decir many hours, many cups, many books, many pens, many birds. Como comentamos, many sí lo podemos utilizar con frecuencia en las tres formas. Podemos usar oraciones afirmativas, oraciones negativas o oraciones en forma de pregunta. Veamos ejemplos. She has many books on her shelf. Esa es una oración positiva. Mary doesn't have many friends in her new school. Esa es una oración negativa. How many apples are there in the basket? Esa es una oración interrogativa. Pero ojo, aquí vamos a tomar en cuenta el sustantivo. Si no recordamos lo que significa un sustantivo, por aquí les voy a dejar un link en la esquina para que vayan a buscar otro video donde explicamos cuáles son los sustantivos y cuáles son los adjetivos. Entonces es importante, no tomemos en cuenta el adjetivo, sino el sustantivo. Veamos cuál es la diferencia. Podemos decir, she has many books, y aquí está bastante claro porque mi sustantivo es books y está en plural, por eso uso many. Pero ¿qué pasa en este ejemplo? She has many interesting books on her shelf. Usualmente nos vamos a buscar la palabra que está después de mucho o muchos y no vamos a tomar en cuenta el adjetivo, que en este caso es interesting, sino el sustantivo, que en este caso es books. She has many interesting books on her shelf. Por eso aquí usamos many. Igual en este caso. Aquí no tenemos problema porque friends está directamente después de many. Entonces, friends está en plural, usamos many, pero fíjense en este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tiene un adjetivo antes de friends. Mary doesn't have many good friends in her new school. Nuevamente, no vamos a considerar el adjetivo, vamos a considerar el sustantivo, que en este caso es friends. En este último ejemplo, how many apples are there in the basket? Y si cambiamos por ahí o si agregamos un adjetivo, aún así tenemos que seguir tomando en cuenta el sustantivo. How many red apples are there in the basket? Ahora vamos a ver a lot of
o lots of. Esta es una expresión que se puede utilizar tanto para singular como para plural. Es decir, se convierte en un salvavidas porque no tenemos que pensar realmente si debo usar much o si debo usar many. Puedo utilizarla en ambos casos y se usa con mucha frecuencia. Creo que incluso con más frecuencia que lo que se utilizan las palabras much y many. Veamos estos ejemplos. A lot of sugar, eso es singular. A lot of books, eso es plural. La expresión alternativa es lots of, es bastante similar. Es como si en español dijéramos a lot of, es como si dijéramos un montón. Y lots of es como si dijéramos montones. Es decir, es una expresión informal, pero muy, muy utilizada. Entonces, lots of es una alternativa. Podemos utilizarlos también de la misma manera con sustantivos singulares o plurales. Por eso podemos decir lots of sugar o lots of books. Como ya dijimos, podemos utilizar tanto much, many, como también a lot of o lots of. Es decir, se pueden utilizar indistintamente, aunque ya aclaramos que much o many se oyen un poquito más formales y a lot of o lots of son un poquito más informales. Entonces, es equivalente en significado decir she doesn't have much time for that o she doesn't have a lot of time for that. Otro ejemplo es many dogs like to play with balls o también podemos decir lots of dogs like to play with balls. A continuación les dejo un ejercicio donde tienen que llenar en la línea en blanco con much o many, obviamente usando estas dos formas, ya que dijimos a lot of es un caso donde no tenemos ni siquiera que pensar. Entonces, llenen la línea en blanco con much o many, tomen en cuenta todo lo que estudiamos en esta clase y voy a dejar las respuestas en el primer comentario. Toma un screenshot o haz una pausa para responder el ejercicio. Muchísimas gracias.